Herir, lesionar, no, porque no. Es, a ver, un arma de fuego es la que lanza un proyectil al espacio. Un arma cualquiera es para herir o lesionar. Y en este caso, ¿para qué la anda trayendo? Por seguridad. Dice para protegerse él. Es un riesgo. Pero no podría ocuparla en realidad. No está facultado. Yo lo encuentro insólito. O sea, ojo, no hablamos de lo locos que estamos a partir de lo de Jordi y su amiga. Jordi y su nueva amiga de 64 años. Y ahora estamos viendo como un tipo que maneja el transporte público, que está sometido a un estrés gigantesco. Los choferes del ex Transantiago hoy día Red, lo que más alegan es que no tienen apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, mucho tipo. Las condiciones de trabajo son muy complejas. Ese tipo está sometido a un estrés gigante. Y ese chofer en particular andaba con un arma, lo encuentro gravísimo. Anda más chofer armado. Tiene que ver con el tema de estar los asaltos constantemente. Los asaltos que ellos sufren, hemos visto varias, y usted el otro día mandó varios Transantiagos que son robados o red a esta altura para quemarlo incluso. Entonces yo creo que hay algunos que para protegerse andan lamentablemente con estas armas, aunque no está permitido, general. Es que el tema no es, lo normal y lo racional es que un conductor no ande con este tipo de implementos, y porque la seguridad tiene que brindarle al Estado y los organismos dependientes. Claro. Ahora, el tema es que se está dando últimamente la quema de buses, el asalto al conductor. Ajá. Y bueno, y busca también de alguna manera de protegerse, pero eso no es lo que corresponde. Eso es lo que quiero decir. Lo que está pasando en las calles es bien llamativo. Lo hemos vivido cada uno de nosotros en un momento en que hemos sido testigos de una pelea. A veces sacan hasta los extintores y se agarran con lo que... O la gente se empieza a decir de todo. Como se denunció al conductor de televisión y fotógrafo Jordi Castell, se dijo que él le había dicho a una persona de 64 años vieja mongólica, lo que ha generado tremenda molestia en muchas personas y organizaciones como la Fundación Down 21, con quien tomamos contacto. Se encuentra al otro lado de la línea Irma Iglesias, su presidenta. ¿Cómo estás, Irma? Buen día. Hola, muchas gracias por el contacto. Bien, gracias. Irma, se está investigando si es que efectivamente Jordi dijo o no todo lo que se señaló, pero en el caso de que así hubiese sido, a ustedes les molesta mucho el término específico de mongólica, ¿no? Lo que pasa es que más que molestar, es un término que no está permitido usarlo. O sea, como muchos ya saben, existe una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahí no está permitido que se emplee este término, y ahí hago la diferencia que sí, en parte tienen razón, o sea que degenerado también es un término que no se puede usar, pero sí dentro de un contexto es permitido, sobre todo cuando uno se refiere a un pedófilo, por ejemplo, es una persona que se degenera. Ese es un término que está permitido. Perfecto. El término mongólico no está permitido por lo que significa desde la antigüedad. O sea, el propio doctor Down, quien definió a las personas con síndrome de Down como mongoloide, él mismo en estos tiempos sería el primero en decir el error que se cometió, porque se consideraba que era una subraza, o sea, ni siquiera humano. Claro. Entonces, por eso que nosotros nos duele, más que molestar, nos duele tanto que todavía en el año 2019, después de todo el trabajo que se hace, que las propias personas con síndrome de Down se han ganado su espacio, alguien emplee la palabra mongólico, porque lo está llevando a la subraza. Es eso, no es molestia, es dolor de cómo la sociedad chilena aún no cambia. Si es que fuese ese el término que usó el señor Jordi Castell, que sería lamentable. O sea, entonces uno siente que el trabajo que se hace, la verdad es que no llega al otro lado, como nosotros decimos. Seguimos, digamos, cantando entre nosotros, porque la otra parte parece que todavía no entiende. Es nada más que eso. Sí, además es reflejo, creo yo, de lo que mucha gente señala. O sea, uno ese término, tristemente, lo escucha en muchas partes. Uno va pasando por la calle y él escucha como en broma, en serio, enojado, como sea. Uno escucha ese término y uno dice, esto no está absolutamente obsoleto, esta palabra no debiese dejar de existir. ¿Y por qué gente joven? ¿En serio? Sí, gente joven, adolescente, gente joven y gente adulta lo utiliza. Lamentablemente, esa palabra no debe usarse nunca más. A ver, yo creo que los jóvenes lo replican porque sus padres lo siguen diciendo. Absolutamente. O sea, porque es un término, cuando yo hablo, Irma, que es un término antiguo, tiene relación a que, lamentablemente, en la década del 80 y 90
incluso a principios de 2000, lo usaba todo el mundo. Lo usaba todo el mundo y sin entender el daño que se hacía. Sí. Porque era como, ay, no soy exagerado, sin una palabra, y como que se le bajaba el perfil. Sí. Pero nadie entendía el verdadero dolor que le provocaba a las personas con síndrome de Down o a la familia de estas personas. Eso ha cambiado efectivamente, y cada vez que un personaje públicamente lo utiliza, el DJ Méndez estuvo el otro día acá, él en el Buenos Días a Todos lo dijo, bajó su director ejecutivo de inmediato, me acuerdo, estaba Correa todavía, Mauricio Correa, lo saca de pantalla y él pide las disculpas del caso al tiro y se da cuenta del error garrafal que había cometido y nunca más la volvió a usar. Y yo lo he conversado con él, me dijo, nunca más la volví a utilizar porque lo entendí. Lo internalicé y erradiqué esa palabra de mi vocabulario, de mi lenguaje. Y esa es la tarea que finalmente es la que hay que hacer todos los días. Yo voy a una cosa un poquito más allá, que es hasta cuándo nos permitimos llevar una bandera de lucha, decir, no discriminen a tal grupo, pero sí te puedo discriminar a ti. Eso es lo que a mí me violenta esta situación. Si es que Jordi efectivamente lo dijo, es como, no me discriminen por mi orientación sexual, pero yo sí te puedo discriminar por tu condición genética. Absurdo. O sea, si estamos en contra de la discriminación, es en contra de toda la discriminación, no contra un sector. Sí. Eso es exactamente. Y yo solo quería agregar algo, que creo que así como en tantas cosas, el que usa la palabra mongólico, yo creo que vamos a tener que llegar a que sea sancionado, así como el piropo callejero. O sea, esto es gravísimo. O sea, que siga una persona pública usando este término y que tengamos que salir nuevamente a decir que esto no se puede usar. Y efectivamente, como dice Julia, es algo que se usa y que uno lo escucha en pasillos. ¿Sí? Y duele que todavía se esté usando ese término, y con el mismo significado del año 1800. No es distinto, no es que haya evolucionado. No. Exactamente el mismo. Y eso es lo grave. Como todo esto está en investigación, Irma, y a la gente también en su casa, nosotros estamos en contacto con Jordi Castell. Estamos en estos momentos hablando con Jordi Castell. Él dice que no se quiere referir todavía públicamente respecto a este tema, y a la pregunta específica de Hola Chile, de si es que usó o no esa palabra, él no responde, no nos ha dicho sí, no nos ha dicho no nos ha confirmado nada, solamente nos señala que no se va a referir públicamente a toda esta polémica por ahora. Entonces no sabemos si realmente la dijo o no, pero pone en el tapete una palabra que es muy utilizada en nuestra sociedad y que debiese ser erradicada por completo. El hecho si la utilizó o no, a nosotros nos sirve para volver a recalcar algo que no puede seguir existiendo. Siendo súper riguroso respecto al asunto, es muy difícil probar que él haya utilizado o no esa palabra y en algún momento, y la otra persona tendrán que dirimir al respecto, pero que por lo menos, digamos, sirva para traer al tapete algo que simplemente no puede seguir existiendo. Sacar lecciones. Exactamente. Bueno, lo que dice Irma, obviamente hace unas leyes y todo, bueno, ahí depende de cada uno cuál es el nivel de sanción que debiera tener. Yo me gustaría creer, así como de una posición más positiva, de que si es que en caso de que esto fuera cierto, de que él dijo esa palabra, esto es un resabio, algo que quedó por ahí de una generación que se crió con esa frecuencia, con esa palabra realmente mal dicha, mal utilizada, y que yo quisiera creer, porque es mi realidad, es que es algo que ha ido desapareciendo y que está a punto de desaparecer ese término para siempre. Es lo que yo creo, me gustaría que así fuera. Irma, en sociedades más desarrolladas que la nuestra, en términos culturales, en Europa, por ejemplo, ¿cómo es el uso? ¿Cómo se sanciona? ¿Hay algo respecto de aquello o están igual en pañales como nosotros? Lo que pasa que todo esto de la discriminación son construcciones sociales. A Chile le falta mucho, demasiado, para ser una sociedad que no discrimina. Somos un país tremendamente discriminador, y ese es el trabajo que estamos haciendo. En Europa, por ejemplo, en el mismo Argentina, o sea, mongólico es un insulto. Nadie se le ocurriría usar ese término, porque es un término que ya fue erradicado. En Argentina, lamentablemente, Irma, es muy utilizado. Sí. ¿En Argentina? Sí, en Argentina es muy utilizado, incluso por figura del espectáculo. Es verdad. O sea, sí, pero cuando lo llegan a utilizar la figura del espectáculo, no es gente joven, hay una diferencia. Claro. No es gente joven. Y cuando llegan a utilizarlo, todas las instituciones inmediatamente piden la disculpa pública. Nosotros hace poco tiempo atrás tuvimos un rapero que en una canción pone la palabra, no solo mongólico, también al autista. Y hubo un repudio, pero a nivel mundial, sobre este rapero.
Por eso todas las instituciones inmediatamente levantan la voz. En Europa no es ni siquiera imaginable que alguien le diga mongólico a otro. Es un término que sí está en la bibliografía de la antigüedad, claro, pero es una persona con síndrome de Down y van más adelante. Porque lo que pasa es que en Europa están completamente más desarrollados, especialmente, por ejemplo, en España, en donde hay más casos de nacimientos con personas con síndrome de Down. En otros países se abortan, ustedes lo saben. En Inglaterra, o sea, no es que no nazcan, es que representan estadísticas. Frente al caso de venir con una trisomía, los abortan de entrada, lamentablemente. Es que yo se lo planteé a la Irma Juli, porque, por ejemplo, me llama la atención que en el fútbol, en el deporte, tú un jugador no le puedes ir a otro negro. Porque es sancionado de inmediato. Una vez le tiraron un plátano muy duramente, ¿no? O a un espectador que le tira un plátano que ha pasado a un futbolista de la raza negra. Dentro del... Eso es castigadísimo. Ok, pero que en el fútbol se llegue a eso, ¿por qué no replicarlo en otros ámbitos? Oye, pero si esto es más fácil, porque a nivel de la cotidianidad es súper difícil andar sancionando a la persona que utiliza este término, que a mí me carga hasta repetirlo porque ojalá me duele. lo entendiera. Es que acá es más fácil, acá hay educación. Educación no solo del colegio, porque en el colegio te enseñan a no decir estas palabras. Educación de la casa. Claro. Si tú tratas a alguien de negro, de vieja guatona, de mongol, tu hijo va a replicar eso y va a crecer pensando que eso es normal. Entonces no te impresiones cuando a los 14, 15 años le falta respeto a alguien con ese tipo de palabras, porque es como él se ha criado. Entonces acá yo no estoy por sancionar o buscar una palabra y ir a educar. Es educar, es ser inclusivo de verdad, no para la Teletón, no para las 27 horas de amor, no para una campaña puntual. Es, oye, yo creo en esto, le hago un daño a la otra persona, entender que las palabras construyen realidad. Y ok, a mis hijos les voy a enseñar que esto no se dice, porque hace daño, pero es parte de la educación que tenemos que hacer nosotros como papás en la casa. No llevarlo al Congreso en donde vamos a estar tramitándolo 38 años más, eternamente. Yo insisto que esa es una palabra que hoy día los jóvenes, los niños, no la usan. Yo al menos no se la he escuchado decir. Cuando uno la escucha de repente es gente mayor, como 40, 50 años, pero yo de verdad que estoy muy en contacto con niños, no la he escuchado lo que nunca pasa, decirla. Tus hijos están en un colegio que es extremadamente inclusivo. Sí, gracias a Dios. Entonces, por eso te digo, a lo que voy, yo conozco muy bien el caso de tu colegio y tus niños crecen en otro ambiente. Sí, pero sí, cuando tú estás ahí de repente compartiendo en el parque, escucháis a cabros chicos que tratan al otro como, oye, no sé, y lo escucháis. Claro. Porque ese cabro no es que en el colegio se lo están enseñando, es que el papá cuando pelean auto al otro le dice, oye, viejo. Y por eso yo quería destacar el tema de, más allá de la educación, que es fundamental, es el tema de la inclusión real. Porque es muy distinto cuando tú, el caso, por ejemplo, uno de mis hijos es compañero de sala de Zach, que es un niño que tiene síndrome de Down. Isaac es un niño más. Entonces, al fondo, más allá de que educar, es porque les toca vivirlo. Ellos todos los días comparten, entonces él lo ven como un niño igual que todos. Entonces, al final, la educación tiene que ver con la inclusión real. La diferencia la marcamos los adultos. Eso, la diferencia al final la marcan los adultos. Entonces, como que los niños hoy en día, yo siento que si realmente existiera en nuestro país, y ahí yo comparto lo que hablaba Irma, en el fondo que Chile sigue siendo, es como tiene un doble discurso. Tiene un discurso súper bonito a la hora de hablarlo, pero a la hora de integrarlo en nuestras vidas, es como, hasta ahí nomás. Claro, nos quedamos un poco en las vocerías, nos quedamos en la literatura, pero en la hora de vivirlo, ahí es donde yo siento que estamos al debe. Porque un niño, no sé, yo creo que si el día de mañana yo dijera la palabra mongólico en mi casa, los primeros que saltarían son mis hijos. Claro. Porque ellos les toca estar viviendo, entonces la aceptación es real, porque es parte de su día a día. Entonces no hay que estar educándolo a través de no lo digas, no lo digas. Es porque ellos nacieron, es parte de su ADN. Lamentablemente, normalizar la inclusión. Lamentablemente son grupos muy pequeños los que hacen esa pega cotidiana todos los días y real. Todavía tú lo escuchas en un parque, todavía tú lo escuchas en un mall. Figuras públicas que doblemente y en figuras públicas. O sea, estaba revisando. Cecilia Boloco lo dijo en su momento cuando la molestaron por andar con abrigos de pieles. Ya. Dijo, me siento como una mongólica. Fue lo que dijo Cecilia Boloco no hace mucho, 4 o 5 años. Claudio Borghi el año pasado a San Paoli se refirió como de esa forma. ¿Para qué decir la palabra? A San Paoli le dijo...
la palabra. También llovieron críticas, lo acusaron incluso de llevarlo a la justicia, porque lo dijo en un programa argentino, en fin. Hay un... En película. Y hay Méndez también. ¿Se acuerda la película? Ahora Jordi, en una no de sabemos Nicolás si es verdad López. o no, pero al menos está en el tapete. ¿El ¿Se de acuerda? Cecilia Boloco? En la escena de Nicolás López, una de las dentro de su saga de Qué pena tu vida, no me acuerdo cuál, la segunda o la tercera, es donde hacen alusión así, y es como... es bien complejo, porque hacen un chiste de eso. Claro. Y queda como dentro del contexto de la película, entonces que es una ficción, Sí. entonces ahí como que pegan el palo, pero Raúl, absolutamente. pero no se dice. De todas maneras, a mí me da la impresión de que ese momento, lo de la película de Nicolás López, sirvió, porque ahí hubo, a propósito del término que usaba en la mañana, un cachuchazo social donde hubo como una aterrizada de que en realidad se entendió por qué no había que usar ese término respecto a lo que quedaba sobre un uso más frecuente en nuestro país. Claro. Sirvió al menos para eso, digamos. Y estamos tratando de hacer esta misma pega el día de hoy con este tema en particular. Y en el caso de Cecilia Boloco, yo recuerdo cuando fue eso. Ella iba a entrar a reemplazar a su hija, a su hermana Diana en Vértigo. Ah, ¿ya? ¿Y se acuerdan que hicieron un comercial donde ella se va bajando de un auto que se estaciona fuera de Canal 13? ¿Ya? Y ella se baja, de hecho, con un abrigo de piel, y era un abrigo de piel natural. Y finalmente la excusa terminó siendo prácticamente igual de grave que la explicación. O sea, y ella dice no, y la criticaron, no recuerdo si fue en un contacto telefónico, creo que fue con SQP, creo, si la memoria no me falla. Y ella dice como, bueno, sí, pido los perdones, me siento una mongólica. Y ahí es cuando tú decís... O sea, la explicación es peor que por lo que la estaban criticando. O sea, ¿qué es peor? ¿Si porque apareció con un abrigo de piel o porque estaba diciendo que se sentía ella como una mongólica? Entonces ahí tú te das cuenta que finalmente los adultos son los que peor estamos en sintonía con lo que realmente pasa. Claro. Irma, te queremos agradecer este contacto, un beso, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Los veo siempre porque son el único canal que siempre se preocupa cuando existe discriminación a nuestro colectivo. Y eso es una realidad. Muchas gracias, un beso, que esté muy bien.